Y podemos usar alguna prueba de imágenes. Sí, la que está indicada acá es la que nos va a permitir ver el intestino delgado, que es donde se absorbe, pues, ¿no? Y este es un tránsito intestinal. Tránsito intestinal que nos va a permitir esto. Acá, ¿qué vemos? Miren, el contraste está entrecortado. Básicamente eso. Este es un paciente con una enfermedad celíaca. En estos lugares hay inflamación y no está absorbiendo. Esto se los dejo, pero es importante que veamos algunas cosas. La anatomopatología de las enfermedades con mala absorción, ¿ya? Por ejemplo, enfermedad celíaca no se va a hacer biopsia a todos. ¿Ya? Podríamos hacerlo. Hay algunas lesiones. Por ejemplo, vellosidades atróficas, cristas profundas e infiltración de células plasmáticas en lámina propia, epitelio cuboidal. Podríamos hacer. En todo caso, se los dejo para que lo tengan. Vamos a ver enfermedad celíaca. Un problema de mala absorción. Tiene esas características la enfermedad celíaca. Atrofia vellositaria. O sea, si hacemos biopsia va a haber atrofia vellositaria. No todos lo vamos a hacer. Y es más en el tramo proximal del intestino delgado. Por lo tanto, nuestros pacientes con enfermedad celíaca, si tienen anemia, ¿qué tipo de anemia tendrán? Básicamente ferropénica, porque está en intestino proximal. Si el compromiso es mucho mayor, que llegue a todo el intestino, o sea, va a incluir íleon, tendrá también anemia macrocítica por déficit de absorción de vitamina B12, ¿no? Anemia megaloblástica. Pero la anemia más común en enfermedad celíaca sería esta, ferropénica, porque más es el compromiso del intestino proximal. Aparte que hay un síndrome de mala absorción, obviamente. Si se inflama todo, no absorbe, no solo hierro, sino otros alimentos. Otra cosa característica es la mejoría de los síntomas y mejoría de la histología cuando es suprimido el gluten. Y otro es el empeoramiento clínico y también de la histología cuando he vuelto a reintroducir el gluten. ¿Quién tiene gluten? Trigo, cebada, centeno. Y discutible el papel del gluten de la avena. Tiene gluten, pero muchas veces no hace gran efecto. Pero ahí tiene gluten, ¿no? Básicamente el predominio es más en mujeres, 2-1, a cualquier edad, pero estos son los dos picos más frecuentes. Entre 9 meses y 3 años, obviamente si afecta a edad más precoz va a haber problemas en el crecimiento. Y a edades más tardías, tercera y cuarta década, el otro segundo pico. ¿Qué pasa acá en la enfermedad celíaca? El problema es el gluten. El gluten y estas proteínas que conforman el gluten, las prolaminas. Y dentro de las prolaminas, ¿quiénes están? La gliadina, la secalina, la ordeína y las aveninas. Estas inducen la lesión intestinal. Por lo tanto, va a haber inflamación en el intestino y mala absorción. ¿Cuál es la más importante de todas estas? La gliadina, de esos alimentos que tienen gluten. Y ya se los dije. Hay algunas cosas que se ha encontrado. Esa gliadina comparte una secuencia homóloga de aminoácidos con la proteína R1b de este adenovirus. ¿Ya? Entonces, muchos pacientes que han tenido infección por este adenovirus han tenido también enfermedad celíaca. 90% de los con infección con enfermedad celíaca han tenido esa infección por adenovirus. Entonces, en la etiología aparentemente también está ese virus. También está el lado genético, ¿no? La mayoría, 95%, presentan ese HLA y el restante presentan este HLA. ¿Y cuál es el anticuerpo que se crea? Se crea un anticuerpo antigliadina, ¿no? Pero también el cuerpo que tiene transglutaminasa tisular, es un autoantígeno.
que es el más importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gliadina del gluten va al intestino, el cuerpo produce anticuerpos contra esa gliadina. El transglutaminasa, un autoanticuerpo. Pero no solo va contra la gliadina, sino va contra el enterocito. Por eso también es un autoantígeno. O sea, aparte, la gliadina que hace, estimula ese autoanticuerpo, y ese autoanticuerpo, aparte de ir contra la gliadina, va contra el intestino. Lo inflama. Si lo inflama, no absorbe. Bueno, el compromiso de la enfermedad va a depender, como les dije, de la edad, ¿no? Si es menor, 9 meses, por ejemplo, va a haber repercusión en el crecimiento, sobre todo en el calcio, puede haber raquitismo y demás. También va a depender de la presencia de patología extraintestinal. Como vamos a ver después, estos pacientes no solamente tienen malabsorción, sino pueden tener otras enfermedades autoinmunes. Entonces hay que ver también eso. La duración, qué tanto tiempo está con malabsorción y de la extensión de la enfermedad. Les dije, si solo era intestino delgado, duodeno, tiene un compromiso, pero si tiene todo el intestino delgado, habrá otro compromiso peor, más severo. Básicamente esta es nuestra triada que encontramos al examen. Diarrea con esteatorrea, que nos dice malabsorción, incluida grasas, pérdida de peso y astenia. Hay varias formas de inicio y formas de presentación. Puede haber un inicio agudo, que se precipita por algunas sustancias como fármacos, gastrectomía, embarazo, infección intestinal. Puede haber, la mayoría de pacientes tiene esta forma, un inicio insidioso. Hay otros asintomáticos, silentes, no hay mayor patología. Y la crisis celíaca, infrecuente, pero puede ser mortal. Hay una diarrea profusa, y esto va a llevar a la deshidratación, obviamente, distensión abdominal, puede hacer ilio, pérdida de peso, acidosis metabólica, hipopotasemia y demás. Y puede ser mortal, como les dije, no muy común. ¿Cuál es lo más frecuente? Diarreas. Le sigue distensión abdominal, pérdida de peso, astenia es variable, dolor abdominal, estreñimiento también puede haber, náuseas y vómitos, edemas, retraso del crecimiento. En ese orden es la presentación de la enfermedad. Y esas son las enfermedades asociadas. Estas hay que tomar en consideración, que tienen una asociación segura, casi siempre están ahí. Dermatitis herpetiforme, diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis autoinmune, Hashimoto, déficit selectivo de inmunoglobulina A, con su inmunodepresión que incluye, y cirrosis biliar primaria. Ya, eso está de todas maneras determinado. Asociación segura. Y estas son posibles, no son necesarias, un montón, ahí se las dejo. Apréndanse las otras, las que tienen asociación segura. ¿Qué vamos a encontrar al diagnóstico? ¿Qué vamos a usar al diagnóstico? Los hallazgos radiológicos, ¿qué vamos a hacer? Un tránsito intestinal, no es muy específico, nos ayuda a descartar otras causas. Obviamente las pruebas de malabsorción, decilosa, ¿cómo va a estar? La prueba de decilosa va a estar alterada, porque la membrana es la que está ahí alterada. Obviamente biopsia, no a todos les vamos a hacer biopsia, pero esto es todo lo que vamos a encontrar en la biopsia, anatomopatología, y los anticuerpos. Tampoco a todos no les vamos a hacer los anticuerpos. Muchas veces con clínica ya tenemos el diagnóstico, suprimimos gluten, tenemos ya el diagnóstico con eso, ¿no? Pero en los casos dudosos, porque hay casos resistentes a la dieta, vamos a tener que hacer otras pruebas. Y ahí recién entran los autoanticuerpos. Y esos son los 4 autoanticuerpos que hay. Antirreticulina, específicos, poco sensibles. Antigliadina, que son inmunoglobulina G y A. Antiendomicio y antitransglutaminasa. Estos son los más sensibles y más específicos, pero también los más caros. ¿Ya? Y el más importante que les dije en la fisiopatología era antitransglutaminasa.
Pregunta de examen, ¿ah? Los 4 han venido. Otro tránsito intestinal en enfermedad celíaca. ¿Qué hay? Miren, distensión de asas. Como el contraste está interrumpido, esas son las zonas con inflamación. Complicaciones, lesiones malignas, linfoma, no-Hodgkin, carcinomas epiteliales de esófago, faringe y boca, adenocarcinomas. 5 a 15%. Esa lesión en el intestino puede hacer hemorragia, se puede perforar o obstruirse. También puede haber yeyunolitis ulcerativa, múltiples úlceras, en compromisos severos obviamente, perforación, estenosis, hipoesplenia. Esto es importante también. Hay una disminución funcional del vaso, atrofia, y eso que hace que tengan estos pacientes más facilidad de hacer infecciones por gérmenes con cápsula. ¿Cuáles eran estos? Hemófilus y neumococo. Entonces, pacientes con enfermedad celíaca deben tener vacuna para hemófilus y neumococo por la hipoesplenia. Tratamiento, la mayoría de pacientes mejora con esto. Suprimimos trigo, centeno, cebada y avena, los 4. ¿Y qué vamos a hacer? Negativización de anticuerpos antigliadina y antitransglutuminasa en 6 a 12 meses. Esperamos ese tiempo y tenemos buena respuesta. Con eso vamos a tener una buena respuesta. ¿Cuándo decimos resistencia a la dieta sin gluten? Hay pacientes. Ausencia de respuesta clínica o histológica tras 6 a 12 meses sin dieta. Con dieta, perdón. 6 a 12 meses con dieta y no mejora, resistencia a esa dieta. Entonces, ¿ahí qué vamos a usar? Corticoide y las opciones, la azathioprina y ciclosporina. En caso de tener dermatitis herpetiforme, que era la primera de la lista de enfermedades asociadas que vimos, tenemos que adicionar dapsona también. Otra enfermedad con mala absorción, enfermedad de Whipple. Igual hay mala absorción, igual que la enfermedad celíaca, pero acá hay un agente infeccioso. La Trophorima whipplei. Y aparentemente también hay una alteración inmunológica. O sea, estarían esos dos. O sea, el cuerpo reacciona ante esa bacteria y desencadena una reacción inmune que va a desencadenar una inflamación sistémica porque va a haber dolores articulares, va a haber artritis, ¿ya? No erosiva. Y también puede haber fiebre y también va a haber mala absorción. O sea, va a haber un problema intestinal. Por eso también está incluida dentro de las artropatías seronegativas. Es una artritis reactiva, ¿no? Es una artritis reactiva a esta bacteria. En este caso, habíamos visto alguna diferencia, hay que ver ya con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca era más en mujeres, ¿no? En este caso es más en varones. Miren, una diferencia bien marcada. 8 a 9 sobre 1. También raza blanca. A cualquier edad preste su pico. Y acá hay un aumento del HLA 27. Ya ese HLA está presente. Y está presente en todas las artropatías seronegativas, ¿no? Como espondilitis anquilosante y otras artritis reactivas. Entonces ahí está. Síntomas y signos. Pérdida de peso, diarrea, manifestaciones articulares. Acá ya diferenciamos con enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca tiene pérdida de peso, diarrea, esteatorrea, pero acá ya hay manifestaciones articulares. Artritis no erosiva. Dolor abdominal, fiebre también. Es algo que ya la enfermedad celíaca no suele tener. Puede tenerla, pero es menos frecuente. Adenopatías, tanto periféricas como mesentéricas. Acá ya hay eso. Distensión abdominal también puede haber en lo otro. Hay glositis, hipotensión arterial, soplos cardíacos y ascitis. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de enfermedad de Whipple? Mala absorción, este es varón y tiene compromiso general, sobre todo articulares, ¿no? Ya lo diferenciamos con eso. La enfermedad celíaca no tiene compromiso articular, no suele tenerlo,
y es más en mujeres. ¿Qué encontramos en el tránsito varitado? Que podemos usarlo también. Engrosamiento nodular de los pliegues mucosos, sobre todo en duodeno y yeyuno. O sea, también ataca más duodeno y yeyuno como la enfermedad celíaca. En la TAC tenemos estas adenopatías intraabdominales, engrosamiento parietal e intestinal. Radiología articular, normal. Como les dije, es una artritis no erosiva, para diferenciarlo de la artritis reumatoidea, por ejemplo. Porque sí va a haber artritis, aumento de volumen, dolor, calor en la articulación, pero no es erosiva. Diagnóstico, el confirmatorio sí teníamos que hacerlo con biopsia, ¿ya? La biopsia a ese nivel, solo que es más difícil. Tratamiento, si es una bacteria la que está incluida acá, ¿cuál sería el tratamiento? Un antibiótico, pues. Cotrimoxazol esa dosis diario, ¿por cuánto tiempo? 1 año. Segunda opción, o régimen alternativo, penicilina procaínica, más estreptomicina, topa 14 días, y luego cotrimoxazol, también 1 año. Si hay recaída o falta de respuesta, habrá que usar otros, por ejemplo, ceftriaxona, rifampicina y la asociación cotrimoxazol-interferón. Pero la mayoría va bien con esto. Otro es el sprut tropical. Igual, mala absorción, ¿ya? Pero acá lo diferencia algo, que estamos en una región endémica. ¿Ya? Ahí habría que sospecharlo. ¿Dónde? Caribe, sur de la India, sudeste asiático. Fisiopatología, aparentemente es una etiología infecciosa asociada a un déficit nutricional. ¿Cuál? Aparentemente el ácido fólico. Y la bacteria o virus no ha sido bien establecida. Entonces, aparentemente hay eso. Y eso lleva a mala absorción en pacientes que viven en esas zonas endémicas o pacientes que han ido a vivir allá. O sea, no necesariamente. Si ustedes van a esa zona, también podrían hacer un sprut tropical. Triada típica, ¿no? Igual. Diarrea, pérdida de peso y esto es ulceración lingual. Diagnóstico. Igual, mala absorción en personas que están en esas zonas o que hayan ido a vivir. Desilosa normal en 90%, obviamente también va a haber lesión intestinal ahí, no vamos a absorber por eso. Radiología es totalmente inespecífica y la biopsia intestinal nos puede ayudar con todo esto. Muchas veces el tratamiento nos va a ayudar también para el diagnóstico. ¿Cuál sería el tratamiento? Como era un déficit de ácido fólico, le damos ácido fólico y como creíamos que es una bacteria, también le damos tetraciclina. 1 a 2 meses y luego la mitad de dosis hasta completar 6 meses. Y con eso mejora la mala absorción. Entonces hemos visto esos 3 síndromes de mala absorción muy parecidos, enfermedad celíaca, Whipple y sprut tropical, con algunas diferencias. Ahora vamos a ver el sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué es? Un cambio cuantitativo o cualitativo de la flora. Cuantitativo es que crecen más bacterias de las que deberíamos tener. Cualitativo es que predominan los anaerobios sobre los gram negativos. Generalmente, ¿qué tenemos más en el intestino? Gram negativos sobre anaerobios. Pero acá en el sobrecrecimiento habría más anaerobios sobre gram negativos. Entonces, ese cambio de las bacterias, ¿qué hace? Desconjugación de las sales biliares, que están en el intestino ya. Esto hace mala absorción. Por otro lado, el ácido desoxicólico, ¿qué hace? Que está desconjugado, estimula la adenilciclasa. ¿Y qué hacía la adenilciclasa en el intestino? AMP cíclico, ¿y el AMP cíclico qué hacía? Habría canales de cloro, se secretaba cloro, jalaba sodio, jala agua, diarrea. O sea, acá hay diarrea, no solo para mala absorción, sino que un ácido biliar desconjugado está ocasionando eso. Y por otro lado, también estas bacterias intestinales, como han crecido, comienzan a espolonear nuestros nutrientes. Uno de ellos, la vitamina B12 y consumo de vitamina B12. Entonces, la fisiopatología es algo más variada acá. Hay mala absorción, hay consumo de nutrientes y hay producción de diarrea por este mecanismo, ¿no?
sea, no solamente es malabsorción. Esas son todas las causas de sobrecrecimiento bacteriano. Anomalías anatómicas. ¿Qué hacen esas anomalías anatómicas? Que el flujo del contenido intestinal no fluya correctamente. Entonces puede quedar las heces, por ejemplo, en un divertículo y ahí proliferan bacterias, ¿no? Entonces, esa es una alteración anatómica. Divertículos, estenosis, asas ciegas, adherencias, ¿no? Pueden hacer eso. Comunicaciones anómalas. Por ejemplo, fístulas intestinales entre intestino delgado y grueso, que se puede ver en enfermedad de Crohn. Eso hace que las bacterias del colon vayan al intestino delgado y hay sobrecrecimiento bacteriano también. Otras fístulas. Esto, pacientes en los cuales no hay buena producción de ácido. Si no hay ácido, ¿qué pasa? Las bacterias proliferan como quieran. Recuerden que el ácido hace disminución de bacterias, sobre todo en el estómago y demás. Entonces, en la anemia perniciosa habrá menor ácido clorhídrico. También el tratamiento crónico con IVP, eso nos hace, ¿no? Anomalías motoras. Simplemente el colon o el intestino no se mueve bien y hay más éxtasis y eso hace proliferación. Esclerodermia. Si bien sabemos que la esclerodermia más hace problemas de esófago, también puede hacer intestinales. Amiloidosis, hipotiroidismo, diabetes y otros. Y esta miscelánea por déficit de la inmunidad y demás. Diagnóstico, prueba del aliento, prueba de ácidos biliares o de silosa pueden usar y se normalizan tras el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, tratar la enfermedad subyacente. Si tengo fístulas, habrá que interrumpir esa fístula. Si tengo divertículo, tendré que sacar ese divertículo. Si tengo acloridia, hacer lo posible para que el paciente no tenga acloridia. Suspenderé el omeprazol, por ejemplo, ¿no? Básicamente ese es el tratamiento. Muchas veces no vamos a poder curarlo. Esclerodermia, por ejemplo, va a ser difícil. Algunas fístulas no vamos a poder interrumpirlas. Entonces, si es que no podemos tratar eso, el antibiótico entraría a tallar. ¿Necesitaremos biopsia este tipo de pacientes? Sí hay características en la biopsia, ¿no? Pero no se hace biopsia. Les digo eso porque es pregunta de examen. Entonces, sobre crecimiento bacteriano no hago biopsia. Y doy tratamiento. Tetraciclinas por 14 días, metronidazol, otra opción, y otra opción, amoxicilina clavulámico y quinolonas. O sea, lo que trato de hacer es que esas bacterias disminuyan su proliferación. Pero tendría que dar el antibiótico crónicamente si es que no intervengo sobre la enfermedad subyacente, que ese es lo ideal. Este también es otro problema de absorción específico, ¿no? El déficit de lactasa. Entonces no degrado la lactosa. Y la lactosa, ¿qué hace? Llama agua, fermenta, hace diarrea, dolor, borborismo. Más prevalente en estos tipos de pacientes, y estamos ahí nosotros, sudamericanos. Puede iniciarse desde etapas tempranas, 10 años. Y hay dos tipos, un déficit constitucional de lactasa, o sea, simplemente nazco así, con ese problema, o un déficit secundario. Por ejemplo, un paciente con gastroenterocolitis aguda, después queda con un déficit transitorio de lactasa. O sea, yo tengo mi diarrea una semana y después tomo leche y diarrea, hasta que de nuevo tenga mi lactasa. La desnutrición, alcoholismos, el alcoholismo puede tener, la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, o sea, otras malas absorciones también pueden incluir dentro de su cuadro mala absorción de lactosa. Ahí, ¿qué pasa en la fisiopatología? Y damos al final los síntomas. Aumento anormal del contenido intraluminal de lactosa. ¿Eso qué hace? Jala agua, electrolitos, acción bacteriana, las bacterias ahí están haciendo efecto, produce ácido láctico, ácidos grasos, gas. Entonces, ¿qué tenemos? Diarrea acuosa ácida, lo característico en malabsorción de carbohidratos. Una diarrea acuosa ácida. Distensión, dolor abdominal, meteorismo. Y si estamos con niños, pues en niño también puede haber retraso ponderal. Eso les dejo, son los criterios para deficiencia de lactasa.
Otro problema en la absorción es el intestino corto. Obviamente, si no tengo parte de mi intestino, no voy a absorber, que es el lugar donde se está absorbiendo. Entonces hay pérdida anatómico-funcional de una porción significativa. Se dice significativa cuando hemos perdido alrededor del 80%. Las causas más frecuentes, resecciones intestinales extensas, por ejemplo, por isquemia mesentérica, enfermedad de Crohn, vólvulos, neoplasias, y esto es importante también, la enteritis actínica. Post radioterapia podemos tener un síndrome de intestino corto. Bueno, la clínica va a depender pues de qué segmento hemos resecado. Si hemos resecado ilion, todo el ilion, no vamos a tener vitamina B12, no vamos a reabsorber sales biliares. Y de paso, si no absorbemos sales biliares, no vamos a poder también absorber grasas, ¿no? Las sales biliares sirven para eso. Va a depender de la extensión, también de la presencia o ausencia de la válvula ileocecal. O sea, si yo en la resección me he llevado la válvula, ¿qué va a pasar? Bacterias pasan del intestino grueso al delgado y también encima va a haber sobrecrecimiento bacteriano, aparte del intestino corto. Y bueno, obviamente, si el resto del intestino está funcionalmente bien, muy bien, pues no hay problema. Pero ¿qué tal si este paciente ya tenía enfermedad de Crohn? Si yo le reseco porque ha tenido una complicación y encima el resto del intestino ya está lesionado, va a haber mayor compromiso. Ahora vayamos a una enfermedad bastante frecuente, el síndrome de colon irritable o el intestino irritable, que tiene una triada, que tiene dolor abdominal, alteraciones del hábito evacuatorio y ausencia de alteraciones anatómicas u orgánicas, ¿no? Esas tres cosas debe tener. Y la fisiopatología es un poco compleja. Tiene varias cosas, desde factores predisponentes, que obviamente están desde la infancia, que son tanto ambientales como genéticos, una predisposición. Factores desencadenantes, o sea, va a desencadenar todo eso que estaba predisponiendo. Y sobre todo esos factores desencadenantes son psicosociales, para que vean que también hay un componente psicosocial ahí. Por ejemplo, acá está la sensación de amenaza o la conducta alterada. Eso ya nos desencadena. Y también alguna infección entérica, inflamación o traumatismo en la niñez. Eso también nos va a hacer ya un problema funcional en el futuro. Factores concurrentes, o sea, que van a hacer que tengamos más riesgo nuestra personalidad. Obviamente, si uno es más ansioso, va a tener mayor posibilidad de hacer el colon irritable. El soporte emocional también es básico. El cariño que recibimos, la edad, el sexo. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor riesgo de hacer colon irritable que los varones. Alteración de la conducta alimenticia y demás. El estrés, alguna alergia alimentaria también puede ahí influir. Alteración de la flora bacteriana también influye. Y también alteración en el sistema nervioso. Y ahí se ha descrito varias causas. La que está en más estudio, incluso sirve para tratamiento, la serotonina. Entonces hay una alteración en la secreción de serotonina. O está muy aumentada la producción o está disminuida. Si producimos mucha serotonina, ¿qué va a ser? Diarrea, ¿no? Porque la serotonina aumenta motilidad y secreción. Entonces tendrá diarrea. Pero eso en el caso de los que sufran más diarrea. Pero también hay de los casos con estreñimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los pacientes tendrán menor secreción de serotonina. Entonces, eso hace constipación. Y al final tenemos síntomas intestinales y extraintestinales, que incluye pues el síndrome ansioso, algunos también pueden tener síndrome ansioso depresivo y demás. Diagnóstico lo hacemos con el Roma 3, los criterios de Roma 3, ¿no? El Roma 3, bueno, Roma agrupa todas las enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal y tiene sus criterios para colon irritable o intestino irritable. ¿Y cuáles son los criterios? Este es dolor o molestia abdominal recurrente de al menos 3 días por mes en los 3 últimos meses, relacionado con los siguientes.
O sea, lo característico es un dolor abdominal que tiene esto, mejoría con la defecación. Me duele, voy al baño, mejora. Comienzo coincidente con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. O sea, ya tengo dolor y me estriño. O tengo el dolor y tengo más deposiciones al día. Y comienzo también con el cambio en consistencia, frecuencia y consistencia. Es eso. Entonces, un dolor abdominal mejora con la defecación y hay alteración en frecuencia y consistencia. Puede ser constipación o puede ser diarrea. Y esto es lo que nos planteaba Roma II para clasificar el colon irritable con predominio de diarrea o predominio de constipación. Pueden ponerle ahí también Roma III, que es lo mismo, eso no ha cambiado. ¿Ya? Entonces, según cada hallazgo, puede ser síndrome de colon irritable con predominio de diarrea o estreñimiento. Por ejemplo, los que tengan 2, 3 y 4, 4 y 6, más de 3 defecaciones al día, heces sueltas o líquidas o sensación de evacuación incompleta, serán síndrome de colon irritable con predominio de diarrea. Y los otros serán con predominio de estreñimiento. Entonces, esta subclasificación nos permite catalogar esos dos rubros. Ahora, el dolor, ¿qué características más tiene aparte? O sea, fuera de los criterios diagnósticos, ¿cómo es lo más común? El dolor normalmente, ¿dónde es? Hipogastrio, es un dolor abdominal bajo. Mal definido, retortijón, de leve a moderada intensidad y no interfiere con la vida diaria. No hay mayor problema con eso. ¿Puede despertar de noche? El dolor sí puede despertar de noche, ¿ya? Y empeora con algunas situaciones. Por ejemplo, en la menstruación en las mujeres. La fase premenstrual y la menstruación, ahí hay más posibilidad que haya dolor también. Lo otro es la diarrea, ¿no? La diarrea es otro síntoma en los que tienen predominio de diarrea. La diarrea tiene como característica, eso sí, que no despierta de noche. El dolor puede despertar de noche, la diarrea no, solo es de día. Otros síntomas puede haber pirosis, puede haber dispepsia, borborismos, ansiedad, como les dije, algunas veces taquicardia y otros signos. ¿Cómo vamos a manejarlo? Está el manejo inicial. Primero, diagnóstico básico, ¿no? A todo el paciente con esas características que les he dicho, según criterios Roma III, vamos a hacer la exploración física básica, no encontrar nada, no tiene que haber ningún hallazgo patológico, nada. Nada de desnutrición, nada de pérdida de peso, nada. Anemia tampoco, no debe haber eso. Hay que descartar los signos de alarma. Ya se los he dicho, anemia, pérdida de peso, disfagia, signos de alarma. Algún mínimo de exploraciones para descartar enfermedad orgánica, un hemograma, un examen de heces, sin mayor cosa, porque los criterios ya nos ayudan bastante. Y vamos a determinar también los agravantes psicosociales. Eso es importante. Entonces vamos a catalogar los tres tipos. Un síndrome de intestino irritable que predomine estreñimiento, ¿no? ¿Qué haremos con estos? Con los que predomina estreñimiento. La historia dietética. Vamos a ver qué alimentos consume y mejorar esa dieta, ¿no? Darle fibra en la dieta y mejorar eso. Y no vamos a hacer más exploraciones. Si mejora, bien. Ahí queda. Si mejora, ahí queda. Ahora, si tenemos predominio de diarrea, también haremos la historia dietética. De repente hay algún alimento que precipita esto y vamos a suspenderlo. Vamos a hacer alguna prueba de aliento, sobre todo para malabsorción de lactosa y fructosa. Puede haber también intolerancia a la lactosa en este caso. Hay que descartarlo. Y el tratamiento que se da, loperamida, ¿no? Inhibe la motilidad y chao diarrea. Si mejora, ahí queda. Lo otro es que solo haya dolor, o sea, sin diarrea y constipación, solo meteorismo y el dolor. También historia dietética, podremos hacer alguna imagen. ¿Y cuál es el tratamiento? Espasmolíticos. Supargeberina, suyosina, trimebutina, ahí está, espasmolíticos. Si mejora con eso, ahí queda. Si fracasa el tratamiento inicial, ahí sí debemos
seguir estudiando. Si hay estreñimiento, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Y hay que aumentar, por ejemplo, un tránsito colónico, manometría rectoanal, defecografía, estudios de sensación rectal. Si hay diarrea, ya pues haremos estudios para parásitos, tránsito varitado, sobrecrecimiento bacteriano hay que determinar, incluso hasta biopsia. Y si hay dolor, también otras cosas, otras pruebas de malabsorción y otras que estén ahí. Pero la mayoría queda acá, pues con un buen diagnóstico, con una buena aplicación de criterios de Roma y todas nuestras características clínicas, va a quedar acá. Además, ¿qué podemos usar aparte de eso? ¿No? Podemos también dar lactulosa y otras sustancias acá en estreñimiento. Podemos usar antidepresivos, sobre todo antidepresivos tricíclicos, que mejora con eso. Y otros fármacos que van sobre la serotonina, que ya se están usando. Por ejemplo, si el paciente tiene diarreas, ¿qué voy a hacer? Un antagonista de serotonina. ¿Y cuál es? El alocetrón. Alocetrón antagoniza serotonina. Y si tiene predominio de constipación, ¿qué le voy a dar? Un fármaco que agonice serotonina. Por ejemplo, ahí está el Tegacerot. Entonces, con esos fármacos, y hay estudios importantes con los que se está mejorando bastante la clínica. Si me falta serotonina, doy un estimulante de serotonina. Si produzco mucho, inhibo esa producción con un antagonista o un agonista. Vamos a ver hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva baja, como les dije, es 10% más o menos de todas las hemorragias del tracto gastrointestinal. Lo bueno es que la tasa de incidencia de hospitalización es 5 veces menor que el HDA. Tiene menor mortalidad y esta sí, en su mayoría, se autolimita. Solo hay que ver los factores de riesgo. Según qué factores de riesgo vamos a hospitalizarlos. La mayoría se va a ir a casa. No es como el HDA, la mayoría se quedan y estamos observando todavía un tiempo y según eso se van. La etiología va a variar según el grupo etario. Si vemos en forma global, ¿cuál es la etiología más frecuente? La patología anorrectal, ¿no? Hemorroides, eso será la forma más frecuente de hemorragia digestiva, pero obviamente ese no tiene compromiso hemodinámico. Menores de 30 años, divertículo de Meckel es la causa frecuente. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y pólipos. Menores de 30 años. 30 a 60 años, diverticulosis. Otras enfermedades, incluido neoplasia. Mayores de 60 años, también está diverticulosis y pelean con las lesiones vasculares. Angiodisplasia, eso había que ver dependiendo de la literatura. Entonces, estas son las más frecuentes. Neoplasia, colitis isquémica, pólipos. Como les dije, en forma global, al final, esta es la patología más frecuente, ¿no? Patología hemorroidal, la patología anorrectal será la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. ¿Cómo vamos a manejar? Acá tenemos que ver el estado hemodinámico. Hemorragia digestiva baja, vamos a confirmar con nuestro tracto rectal, vamos a valorar la gravedad del cuadro con una exploración física, ver la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vamos a dividir en 3. Hemorragia digestiva leve, moderada y severa. La leve obviamente está estable hemodinámicamente, no tiene taquicardia, no tiene presión baja, no hay signos de gravedad. Tranquilo. Acá ya hay algún otro compromiso. Este se va. Alta, no hay mayor cosa. Si es una hemorragia digestiva baja leve, alta hospitalaria y colonoscopía en 24 a 48 horas. Eso debería hacerse, ¿no? Acá en Perú será a los 15 días, si es que logra tener su cupo, ¿no? Porque si bien endoscopios tenemos bastantes, pero colonoscopios, esos son menos frecuentes, ¿no? Pero eso debería ser. Este es el problema. Los moderados y los severos se quedan en el hospital. Eso sí ingresan. Felizmente no son tan frecuentes. Esos se quedan, tenemos que estabilizarlos. Su hidratación, si es que necesitan sangre, algún fármaco. Si se estabiliza con esto primero, si no se estabiliza, tiene que entrar a cirugía, de todas maneras, ¿ya?
Puede ser, por ejemplo, un divertículo que esté sangrando. Si no se estabiliza, va a seguir sangrando. Entonces tiene que entrar el cirujano a ligar ese divertículo, ¿no? O hacer resección, dependiendo qué tantos divertículos hay. Si se estabiliza, no hay mayor problema. Si es hemorragia digestiva moderada, colonoscopía en las primeras 24 horas. Si es severa, colonoscopía urgente, ¿ya? Lo más antes posible, con arteriografía, según el caso. Puede haber un divertículo sangrante y eso se puede ver con arteriografía y podemos hacer embolización directamente, lo cual acá es menos dable todavía. Y según eso, según los hallazgos de colonoscopía, tratamiento específico, ¿no? Si tenemos divertículos, será resección o tratamiento endoscópico directamente, coagulación, demás, una electrofulguración, argonplasma, cualquiera a nivel local o quirúrgico, según el hallazgo. Diverticulosis es otro problema bastante frecuente ya en mayores de edad, en ancianos. ¿Ahí qué hay en los pacientes con diverticulosis? Tienen varias cosas que confluyen. Dieta pobre en fibra, prolongada, o sea, pacientes que no han comido fibra durante toda su vida y eso interfiere con la motilidad, ¿no? Aparte hay alteración en la flora bacteriana, cambios estructurales y aumento de ácidos grasos de cadena corta en el intestino. Eso también va a haber. Y algún problema a nivel bioquímico, el óxido nítrico. El óxido nítrico puede hacer que haya dilataciones, ¿no? Relajación. Y si hay mucha relajación, eso puede hacer formación de divertículos. Entonces, todo eso confluye a que segmentación del colon, hipertrofia de la muscular y se forma el divertículo. Obviamente, encima de eso están los factores genéticos, aparte de la dieta y todo. De todos estos divertículos, la mayoría son asintomáticos. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la clínica más frecuente de los divertículos? No hay clínica, asintomáticos. De los que tienen síntomas, la mayoría es así, dolor abdominal moderado, acompañado de distensión, meteorismo y alteración del hábito evacuatorio. O sea, de los sintomáticos, lo más frecuente es ese, dolor y periodos de diarrea con constipación. ¿Ya? Y de los sintomáticos, también no es tan frecuente, pero se da. Hemorragia, o sea, ese divertículo sangra, dando hemorragia digestiva baja, o diverticulitis, ese divertículo se inflama, ¿no? Causa inflamación y un cuadro agudo también. Esas son las frecuencias. Lo más frecuente asintomático, y de los sintomáticos lo más frecuente dolor con cambio del hábito evacuatorio. Vamos a la hemorragia, o sea, ¿qué pasa con la hemorragia? Primero hay factores de riesgo. ¿Quiénes sangran más? Divertículos que sangren más. Esto, y es pregunta de examen. Alguna vez vino un caso con estos problemas. Pacientes con AINES, con hipertensión y aterosclerosis, tienen más riesgo de sangrado. El divertículo puede sangrar más. ¿Y cómo es la hemorragia digestiva acá? Baja. Así, de pronto, súbita, sin mayor síntoma. Simplemente está sangrando, sangrando, sangrando. Puede ser hematoquesia o rectorragia. La mayoría, felizmente, se autolimitan, solitos. No hay mayor problema. Los que no se autolimitan, ese es el problema, ahí va a tener que entrar a cirugía. Si bien sabemos que los divertículos más están en el colon izquierdo, los que sangran con mayor gravedad, ¿cuáles son? Los del derecho. Y el derecho sangra con mayor gravedad. Ahí están divertículos. Este es uno sangrante y acá se ven los más frecuentes. ¿Dónde se dan? Acá, en el sigma, en el doble contraste. Lo más frecuente es ahí. Diverticulitis, la inflamación de ese divertículo. ¿Ya? Se ha inflamado. Localización más frecuente, ya les dije. ¿Por qué? Porque ahí obviamente se acumula más el material fecaloideo. Si se acumula más ahí y tenemos ese divertículo, puede inflamarse fácilmente. Su triada, dolor abdominal, fiebre y leucocitosis con neutrofilia. El dolor normalmente, ¿dónde es? En fosa ilíaca izquierda, porque ahí están localizados con mayor frecuencia los divertículos. Puede comenzar también en epigastrio y luego irse acá, a este nivel.
y luego puede hacer peritonismo y seguir progresando. Además hay náuseas, vómitos, puede haber diarrea o constipación, distensión, fiebre, escalofríos y letargia, un compromiso sistémico. Tratamiento, dependiendo del caso. Si es sintomática no complicada, o sea, sin hemorragia, sin diverticulitis, dieta rica en fibra, lactulosa, algún antiespasmolítico, pargeverina y osina, sin mayor problema. Si hay diverticulitis, primero es manejo médico. Diverticulitis primero es manejo médico. Antibióticos. Lo que más usamos acá en Perú, ciprometro, septiametro. ¿No? Ahí está. Si no mejora con el tratamiento médico o hay un compromiso hemodinámico marcado, muy general, será la cirugía. Ahí entra la cirugía. La hemorragia, bueno, obviamente las medidas generales de toda hemorragia digestiva baja que hemos visto, las medidas hemostáticas locales, esto con colonoscopía, también puede hacerse arteriografía con embolización del vaso que está sangrando y la cirugía si ya no mejora con nada de eso, ¿no? Si hay un sangrado masivo, no ha mejorado, obviamente la cirugía va a ser la primera elección. El divertículo de Meckel es un divertículo en especial, ¿no? Es un divertículo verdadero, porque puede haber divertículos falsos, o sea que no tienen todas las capas de la mucosa intestinal. En este caso, como es divertículo verdadero, tiene todas las capas. Y ahí tenemos. Esta es su longitud, entre 1 a 10 centímetros, está en este lugar, en el borde antimesentérico del ilion, más o menos a 45 o 100 centímetros de la válvula ileocecal. Por eso que cuando el cirujano opera apéndice, no encontró apéndice, ¿qué tiene que buscar? El divertículo de Meckel y tiene que buscar por lo menos hasta 100 centímetros por encima de la válvula. Si ahí ya no hay el divertículo, será otra causa. La mayoría, la mitad, está recubierto por mucosa ileal. El resto, mucosa gástrica, tiene mucosa gástrica, pancreática y demás. Prevalencia 1 a 2%. Es una patología básicamente de niños, porque 2/3 está antes de los 2 años. 2/3 antes de los 2 años. La mayoría cursa asintomático con el divertículo. Otra complicación, aparte de la diverticulitis de ese cuadro, o sea, hay diverticulitis y puede ser como la apendicitis, ese es su diagnóstico diferencial, puede dar hemorragia, que es uno de los signos más, o las complicaciones más frecuentes, con melena y rectorragia. También puede haber obstrucción y hacer un vólvulo. Muy bien, ahora veamos algunas preguntas que me ha dejado la coordinación al respecto. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de úlcera péptica? ¿No? Se los dije, las más frecuentes eran 3. Hemorragia digestiva, estenosis pilórica y perforación. Y la obstrucción es la estenosis pilórica, ¿no? Los 3. Síndrome de intestino irritable cuyo síntoma predominante es el estreñimiento. ¿Cuál fármaco está contraindicado? Entonces, tengo estreñimiento, colon irritable. ¿Qué doy? Dieta rica en fibra y le daré algún catártico, ¿no? Lactulosa, cualquiera de esos. Ahí está, lactulosa, polietilenglicol, sí puedo darle también. Loperamida, eso no, disminuye la motilidad intestinal. Si le doy eso, va a estar con más constipación aún. Entonces no puedo darle. El resto son catárticos, metilcelulosis, sorbitol, que podríamos dar en un colon irritable con predominio de estreñimiento. 25 años, que procede de asentamiento humano. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, de una semana. No hay alza térmica, escasa eliminación de flatos y heces, pero está eliminando. Está pálido, adelgazado, moderada distensión abdominal, ruidos peristálticos aumentados. Hasta acá clínicamente, ¿qué tenemos? Si los ruidos hidroaéreos están aumentados, ¿qué pienso? Ahí hay alguna obstrucción, porque está peleando el intestino, está peleando contra una obstrucción, entonces los ruidos aumentan. Y es una obstrucción parcial, porque está viendo deposiciones. Entonces es una suboclusión intestinal. Aguda, no. Subaguda, estamos de una semana. Entonces una suboclusión intestinal de una semana. Los niveles hidroaéreos me indican o me confirman que hay esa obstrucción.
Leucocitos normales, velocidad incrementada, BCG. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, si yo tengo una suboclusión o una oclusión intestinal aguda, ¿qué pienso? Pues pienso en un apéndice, pienso en una diverticulitis, básicamente en eso, es agudo, pero este es subagudo, con algo que nos ayuda acá. Probablemente tenga hacinamiento, un factor epidemiológico importante. Y no tiene fiebre, y la BCG está elevada. La BCG elevada se eleva en algunas circunstancias nada más. Eso es suboclusión subaguda. ¿Qué pensamos primero en suboclusión subaguda con esos antecedentes? Tuberculosis. Una tuberculosis intestinal. Obstrucción intestinal por TB. Bulbo el sismoide sería agudo, como les dije. Ilio paralítico. ¿Cómo estarán los ruidos hidroaéreos? No habría. En el ilio no habría ruidos hidroaéreos. Acá están aumentados. Peritonitis sería agudo. Peritonitis por apendicitis complicada, ¿no? 3 días máximo. Porque si no, ya se aplastronó también. Ya no tiene por qué hacer obstrucción. Y peritonitis por perforación tífica. Bueno, acá sí necesitaríamos también un cuadro mayor de 3 semanas, pero obviamente que ha tenido fiebre y todo el cuadro de una fiebre tifoidea, con cefalea y demás, y a la 3ª semana se perfora. No lo hemos visto acá. 37 años ingresa en la emergencia por diarrea intensa acuosa, vómitos, aproximadamente 2 horas, hace 2 horas almorzó mariscos. Su acompañante en dicha comida también tiene lo mismo. ¿Cuál de los siguientes agentes es con mayor probabilidad el responsable de esta enfermedad? Ahí es el tiempo de enfermedad. 2 horas. ¿Quiénes presentaban el tiempo de 2 horas? Bacillus cereus y Staphylococcus aureus. No tenemos Bacillus cereus, no nos hacemos problema. Staphylococcus aureus. Y es toxina, ¿no? Toxina. ¿Cuál es la complicación más frecuente de enfermedad ulceropéptica? Hemorragia digestiva alta, ¿no? La más frecuente, les dije. Mujer de 44 años refiere 5 meses de estreñimiento y diarrea en alternancia. Al examen no presenta pérdida de peso, dolor abdominal ni anemia. Parasitológico TB negativo. Hace 4 meses, colonoscopía negativa. Diagnóstico más probable, o sea, no tiene alteración orgánica y tiene alternancia de estreñimiento. No nos dicen dolor, que sería lo más importante, ¿no? Pero debería tener por ahí. En alternancia y no hay ninguna alteración orgánica, debemos pensar en colon irritable. ¿Qué tipo de prueba tiene menor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Helicobacter pylori? ¿Cuál era la que menos nos servía al final? Serología, ¿no? Por la que tiene la sensibilidad, especificidad menor. Tiene menor especificidad entre todas. El resto ahí tienen sensibilidad más o menos igual. El misoprostol derivado de la prostaglandina 2 está mejor indicada para prevenir el daño mucoso gastrointestinal provocado por AINE. Ahí está indicado. El resto no se usa. Paciente de 35 años de edad con episodio de diarrea de presentación diurna. Dolor en hipogastrio que calma con la defecación. No fiebre, ese sin moco ni sangre. El diagnóstico más probable es dolor acá abajo que calma con la defecación. Criterio de Roma 3, ¿no? Y aparte hay diarrea solo diurna. Entonces es un síndrome de colon irritable con predominio de diarrea. Ante una úlcera gástrica de aspecto benigno, diagnosticada por radiografía de esófago, estómago y duodeno, la conducta siguiente debe ser. Ya no se suele usar radiografía de esófago, estómago y duodeno para ver úlceras, ¿no? De frente es endoscopía. Pero acá le hicieron, pues, y encontraron una úlcera. Ante toda úlcera, ¿qué debemos hacer? Por más benigna que aparezca en la radiografía, endoscopía y biopsia. Biopsia. Entonces, endoscopía digestiva con biopsia será el tratamiento. Es consenso que la única indicación aceptada en todos los casos para tratar la infección por Helicobacter pylori en úlcera duodenal es evitar recidiva de la úlcera.
Los siguientes agentes patógenos producen diarrea aguda no inflamatoria por enterotoxina, excepto, les he dicho, hay enterotoxina y citotoxina, ¿no? Todos producen enterotoxina excepto ese que producía citotoxina. El resto estaba en el rubro de enterotoxina y les he dejado en mi cuadro. En la deficiencia de lactasa intestinal, ¿qué diarrea se produce? Osmótica, ¿no? La diarrea osmótica a este nivel. Señale cuál no es una característica del síndrome de colon irritable. No es característica. Alternamiento o alternancia entre estreñimiento y diarrea, sí hay. Dolor abdominal, obviamente. Alteraciones vasomotoras, sí. Recuerden, la serotonina está ahí, puede haber alteración vasomotora. Pérdida de peso, no. Ese es un signo de alarma y debemos pensar en otra cosa. No puede haber pérdida de peso. Y meteorismo, sí, obviamente. Los siguientes medicamentos son útiles en la terapia contra el Helicobacter pylori, excepto, hemos visto todos nuestros esquemas, bismuto sirve, sí, tetraciclina sirve, sí, metronidazol sí, sobre todo en alérgicos a amoxicilina, bloqueadores H2, ranitidina sirve, sí servía, pero unido a bismuto, solo no, y omeprazol obviamente, entonces nos quedamos con ranitidina. La úlcera gástrica de estrés generalmente era múltiple, no es única. Crateriforme de bordes circulares, no. Generalmente era superficial. Única no es múltiple, profunda no, superficial, no es crateriforme tampoco. La TBC compromete con más frecuencia el siguiente segmento del tubo digestivo, y lo dije por qué. Ilion, alrededor de la válvula iliocecal, ahí está. En el síndrome de mala absorción, ¿cuál de los siguientes exámenes radiológicos solicitaría? Fácil. ¿Quién absorbe? Intestino delgado. ¿Qué imagen ve intestino delgado? Tránsito intestinal. Ninguna de las otras, ¿no? Abdomen simple, radiografía de pulmón, esófago y estómago duodeno no me va a servir. Muy bien, muchas gracias. Ya nos estamos viendo pronto. Eso es todo.